Muy buenas, ¿cómo están? Les saluda la profesora Juana Lobo de la clase de Trabajo Social con Grupo para hablar de un tema que considero muy importante, que es el proceso metodológico para el trabajo social con grupos. Este material ha sido preparado por la licenciada Imelda Valladares. Vamos a hablar de lo que es la intervención del trabajo social con grupos. Hemos de decir que el trabajo social con grupos es esa metodología donde el trabajador social interviene y el sujeto de la intervención es el grupo, es ese colectivo, ese grupo se puede considerar que es el sujeto de intervención profesional. El trabajo social con grupos permite formar, permite capacitar a las personas para hacer frente a partir de esas experiencias grupales, le permite desarrollar habilidades, desarrollar potencialidades individuales y colectivas frente a la problemática, frente a las necesidades que se van presentando en la vida del grupo. Esa intervención permite también aprovechar las oportunidades y los recursos, tanto a nivel personal, grupal y social, que se tienen al momento de la intervención profesional. Este proceso de intervención conlleva varias etapas y esas etapas son muy importantes. No es un proceso lineal, es un proceso dinámico, es un proceso complejo donde estas diferentes acciones o etapas se relacionan de manera diferente y en diferentes momentos. Podríamos definir esas etapas como la primera, que es la investigación. De ese proceso de investigación, el trabajador social obtiene un producto que llamamos nosotros diagnóstico de grupo. Una vez realizado ese diagnóstico, el trabajador social avanza a la planificación, a definir cuál sería ese plan de intervención con ese grupo en particular. Posteriormente se procede a la ejecución, a la evaluación y durante todo este proceso se da el seguimiento y el control grupal. Podemos definir también que en la investigación el trabajador busca hacer una valoración, una interpretación de esa realidad, de esa problemática, de esas necesidades que caracterizan a ese grupo en particular. Hay un trabajo muy fuerte del trabajador social de recolectar información particular sobre ese grupo. Y también el trabajador social encuentra que es importante analizar el contexto en el cual está inmerso ese grupo. Puede ser la institución, puede ser la comunidad, pero es importante analizar el contexto donde el cual el grupo se está desarrollando. Este diagnóstico o este trabajo previo que hace el trabajador social o este primer momento aporta teoría y conocimiento para luego orientar la acción de intervención que se va a realizar. No podemos hablar de intervención si no ha habido este primer momento de investigación. La investigación tiene dos propósitos. Vamos a hablar de dos, pueden haber más. Primero es recolectar información sobre ese grupo, porque si tenemos información va a ser posible definir esas acciones concretas, esas acciones para transformar esa situación encontrada. Y segundo, esta investigación va
a lograr que los miembros del grupo conozcan su situación y no solamente la conozcan, sino que lleguen también a plantear procesos de desarrollo de manera personal, de manera grupal y colectiva. Entonces, toda esta investigación permite un producto importante para el trabajador social que nosotros llamamos diagnóstico grupal. ¿Pero qué es un diagnóstico grupal o un diagnóstico de grupo? Bueno, es un documento en el cual se sistematiza, se ordena y se analiza, se interpreta todos esos datos, toda esa información que hemos recolectado. Ahí se identifican necesidades, se identifican problemas, intereses y oportunidades de mejora que presenta ese grupo en particular. También el trabajador social identifica los recursos, los medios y las acciones que se necesita ejecutar. Y también identifica las potencialidades que hay al interior del grupo. Es importante determinar también en este proceso diagnóstico una priorización de esas necesidades y una priorización de esos problemas que se han detectado, para luego establecer una estrategia de acción. Podemos definir en resumen que el diagnóstico de grupo es un proceso valorativo mediante el cual se identifica con criterios metodológicos los problemas, las deficiencias, las necesidades de un grupo, así como sus potencialidades, con el propósito de transformar ese estado inicial encontrado y permitir que el grupo avance, que el grupo crezca. Ahora vamos a hablar un poquito de qué información es la que necesitamos al hacer el trabajo de recolección de información. Hay aspectos que interesan mucho al trabajador social, como es la conducta de las personas dentro de ese grupo. También identificar las habilidades, las capacidades que tienen los miembros del grupo y que existe para fortalecer esas relaciones, esa dinámica interpersonal que se da al interior del grupo. Es importante también en este momento identificar de forma específica información de cada uno de los miembros del grupo. Para hacer este diagnóstico hay muchísimas técnicas, vamos a mencionar las más usadas por los trabajadores sociales. El elemento más importante de que todas estas técnicas tienen en común es el elemento participativo, donde se necesita que las personas del grupo, los miembros del grupo, se integren de manera activa a este proceso de recolección de datos. Existen muchísimas, vamos a mencionar, por ejemplo, la entrevista individual o la entrevista grupal que el trabajador social puede hacer. También otra técnica es el dibujo proyectivo, la observación, la visita domiciliaria. Mire qué importante. El árbol de problemas, que es una técnica que se usa muchísimo, el FODA, la lluvia de ideas y el cuestionario, entre otros. Como voy a repetir, lo más importante es que estas técnicas tengan ese elemento participativo. Podemos observar aquí un ejemplo muy importante y también aquí podemos ver esta técnica que usamos mucho nosotros, que es el árbol de problemas, donde establecemos el problema central, sus causas y sus efectos. Una vez realizado toda esta primera etapa tan importante, donde hacemos este diagnóstico, estamos listos para la segunda etapa, que es la planificación. En ese momento de planificación, el trabajador social
determina ese conjunto de acciones que va a desarrollar, ese conjunto de acciones que están orientadas a resolver problemas, a satisfacer necesidades y de acuerdo a los intereses del grupo. Entonces, el trabajador social elabora ese plan de intervención y ahí define los objetivos, las metas, los aspectos que va a trabajar, las acciones o actividades que va a realizar y va a contemplar también los recursos que tiene para esa ejecución, el tiempo que se va a emplear y las responsabilidades que serán asignadas para que este plan se ejecute. Entonces es bien importante este momento de la planificación. Aquí hay un pequeño esquema que puede orientar mucho cómo vamos a hacer ese plan. En ese plan debemos de justificar, ¿verdad?, la razón por la cual estamos haciendo ese plan, establecer claramente qué pretendemos, cuál es nuestro objetivo al hacer este plan de intervención y cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a medir. Sugerimos aquí una tabla básica que lleva incluidas ciertos aspectos como los objetivos específicos, los componentes, las actividades o acciones, los recursos, los responsables y una casilla de observaciones. Es un plan básico, pero es muy importante para definir esa estrategia. Como parte de ese plan también se incluye un cronograma donde se detallan las actividades, las fechas, el lugar, la metodología o las técnicas que se van a aplicar, quiénes son responsables y hay también un apartado para las observaciones. Este cronograma va a variar de acuerdo a el tiempo o la periodicidad del plan, puede ser mensual, quincenal o semanal. Una vez establecido este periodo, entonces se procede a elaborar este cronograma de trabajo. Este cronograma, pues hay que ejecutarlo, ¿verdad? Tal lo más cerca a lo planificado. Pero luego que una vez se ejecuta este cronograma, que estamos en esta etapa de la ejecución, entonces este plan ya se convierte como una realidad. Y ahí se requiere que todos se involucren, los miembros del grupo se involucran, porque esto va a generar mayor compromiso, mayor responsabilidad en esas acciones que fueron identificadas, que fueron planificadas y que ahora son ejecutadas. Permite también la ejecución alcanzar esos objetivos que nos propusimos desde el momento de la planificación y resolver situaciones, problemas que el mismo grupo haya identificado en el primer momento que fue el diagnóstico grupal. Finalmente, el último paso es la evaluación. En esta evaluación vamos a medir elementos cuantitativos y cualitativos y vamos a ver el grado de éxito o de fracaso en el logro de los objetivos que nos propusimos y de las acciones que nos propusimos realizar. Hay varios mecanismos para medir y valorar y determinar si estos objetivos fueron alcanzados o no. Lo importante es establecer esos logros, esas limitaciones que se encontraron en el proceso de ejecución. Y también algunos elementos cualitativos que interesan mucho al trabajador social son la calidad de la comunicación, el grado de cohesión que el grupo llegó a alcanzar, la identidad o sentido de pertenencia que tienen los miembros del grupo y también identificar algo muy importante, que es el liderazgo que se da entre los miembros del grupo. Un punto importante en la evaluación es que la evaluación debe de hacerse no solamente al final, sino que debe de hacerse de manera permanente durante todo este proceso.
También es importantísimo dentro como un complemento a la evaluación el momento del seguimiento y el control. Tal cual lo hemos dicho, este proceso nos va a permitir dar un seguimiento, supervisar la ejecución de esas actividades programadas y de esa manera evitar que el grupo o se paralice o se desvíe, ¿verdad? Sino que nos va a mantener bien enfocado al grupo, nos va a dar ese control para ver qué aspectos son los fundamentales en ese proceso de intervención. Hay dos cosas que se recomiendan en el proceso de seguimiento y control, que es comparar lo planificado con lo ejecutado. Identificar esas desviaciones que se pueden dar en todo el proceso. Y también da mucha información. Cuando hay un seguimiento y un control permanente, hay información que es objetiva y es sistemática y permite tener una evaluación mucho más real de ese proceso. Aquí hay algunos elementos que voy a mencionar que nos pueden ayudar a realizar este trabajo de seguimiento y control. Se recomienda que exista un comité de seguimiento y control de esa intervención que estamos realizando. También se recomienda que se planifiquen reuniones para seguimiento y control. Y se escriban también en hojas diseñadas para este fin ese control de actividades y ese control de resultados. Así como ustedes pueden ver, es una actividad muy importante